Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro aquí en Canal 10. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Último domingo del mes de julio vamos a recibir al licenciado Ignacio Muncho. Vamos a hablar de economía, de mercados, de la inserción internacional, de diversos temas. Todos los trabajos que viene realizando Ceres y además, como tú decías, la actualidad. Vamos a una puesta a punto de algunos de los principales indicadores económicos que viene dejando este 2026 y ya entramos en tema con Ignacio Muncho aquí en Hablemos de Agro. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. Ignacio Muncho es doctor en Economía, investigador y docente y actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República y cuenta con estudios de posgrado y especialización en el exterior. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una intensa actividad académica de investigación y consultoría, trabajando con organismos internacionales, empresas e instituciones vinculadas al análisis económico y las políticas públicas. Además, es profesor catedrático de Economía en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo e integrante de la Academia Nacional de Economía. Reconocido como una de las voces más influyentes en el debate económico nacional, participa habitualmente en conferencias, medios de comunicación y foros empresariales, en donde analiza temas vinculados al crecimiento, la competitividad, la productividad y los desafíos de desarrollo que enfrenta Uruguay. Bueno, Pablo, ya por febrero, creo que fue fines de febrero, en el marco de la exposición de Durazno, teníamos la posibilidad de conversar con Ignacio sobre diferentes temas económicos y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en Hablemos de Agro. Qué mundo tan convulsionado, Ignacio, que nos ha tocado en este primer semestre del año, contexto internacional, algunos temas internos. ¿Cómo viene este arranque qué deja este primer semestre de 2026? Buenos días y gracias por acompañarnos. Bienvenido, Hablemos de Agro. Un placer estar con ustedes. La verdad que muchos temas, ¿no? Una sucesión de temas profundos, tanto a nivel global como a nivel local. Creo que a la incertidumbre global, y este es el punto que quiero destacar, la incertidumbre global que es inmanejable, obviamente. Nosotros la miramos por tele y la estudiamos, pero no podemos modificarla. Le estamos agregando, lamentablemente, incertidumbre local. O sea, que eso sí que depende del Uruguay, porque hay cosas que no hay necesidad de estar generando incertidumbre y ruido con muchas de las propuestas que aparecen permanentemente sobre la mesa por distintas partes del gobierno, porque también es un gobierno que tiene iniciativas en distintas áreas y al mismo tiempo hay una iniciativa paragubernamental, que es el PIT-CNT, que está permanentemente también agregando ingredientes sobre la mesa, como en este momento están en una campaña para reducir la jornada semanal manteniendo el salario, lo cual genera también mucha preocupación en el mundo empresarial porque es un costo importante, está aumentando entre un 20 y un 25% el costo laboral por ley, no sé, la propuesta que está discutiéndose o ya impulsándose por parte de la central sindical. Ignacio, y a propósito de eso, bueno, está ese tema, pero también estuvo, bueno, el tema vinculado a la seguridad social, por ejemplo. ¿Qué temas, cuando vos mencionás esto, recién hablabas de esa iniciativa del PIT-CNT, qué otros temas son los internos que hoy en este mundo tan convulsionado nos pueden llegar o nos están complicando? El diálogo social, ¿no? Todo lo que ha salido del diálogo social es complejo. Hay algunos aspectos como, por ejemplo, lo que implica reformular e intentar mejorar el sistema de transferencias, que puede hacer un avance, porque creo que tratar de poner juntos centenares de programas, que algunos se arrastran, y ordenar un poco lo que es todo el programa nacional de transferencia, me parece que es correcto. Después está toda esta discusión de si tiene que haber condicionamiento o no. Eso me parece una discusión a esta altura secundaria con respecto a los otros temas que el diálogo social ha puesto sobre la mesa, que tiene que ver con el sistema jubilatorio, una discusión que es eterna ya en este país, que nunca termina de saldarse. Ya estaría laudada. Que se laudó en las urnas con un 60% de rechazo a la propuesta que hizo el PIT-CNT y que la cual juntó firmas, que era bajar la edad jubilatoria, aumentar las jubilaciones mínimas y eliminar a las AFAPs. Eso fue rechazado con enorme contundencia, pero bueno, el proceso siguió. Este gobierno prometió en la campaña electoral que iba a hacer un diálogo social, se hizo el diálogo social dio como consecuencia un documento que propone
bajar nuevamente la edad de retiro, la edad jubilatoria a 60 años en una parte importantísima de la población, que no está determinado cuánto, ni el costo que tiene esto, y es un punto que quiero destacar. Y al mismo tiempo, el diálogo social propone revisar el mercado de las AFAP y revisar el sistema mismo de las AFAP. Afortunadamente, el Ministerio de Economía, ante la preocupación de las propias AFAPs, ante la preocupación de aquellos que estamos siguiendo permanentemente los aspectos que determinan la sostenibilidad fiscal y las señales que puede dar el Uruguay al mundo, el Ministerio de Economía hace una propuesta, luego de estar en reunión permanente durante 2 meses con las AFAP, que se conoció en los últimos días, está sobre la mesa, que no es una solución definitiva, es una voluntad de que el sistema se mantenga básicamente como está, con algunos retoques, algunos de los cuales están en el buen sentido de mejorar la posibilidad que tiene las AFAP de invertir en instrumentos financieros que aumenten la jubilación. Porque acá lo que hay que preguntarse es qué se puede hacer para que las jubilaciones sean mejores. Lo que planteaba el diálogo social en su versión original, y de hecho está escrita en su documento, asociado a las AFAP, no ganaba nadie, porque no mejoraba ni las jubilaciones, lo único que empeoraba era el régimen, porque se le eliminaba la posibilidad de las personas de elegir las AFAP, o sea, ya no podemos más elegir, eso ahora se corrigió, y también se perjudicaba directamente a los trabajadores de las AFAP privados, que iban a dejar de cumplir sus tareas porque se estatizaba esa función. Eso quedó fuera en el planteo actual del Ministerio de Economía. Hay que ver cómo sigue, porque esto va a ir a un proyecto de ley que después habrá que ver cómo termina en el Parlamento evaluándose, cómo termina aprobándose. La historia no está cerrada ni mucho menos, y eso obviamente genera tipo, es lo que digo del ruido. Claro. Y lo de los 60 años, déjame decirte algo que es grave, porque cuando se aprobó la reforma del año 2023, del gobierno pasado, la reforma jubilatoria, se hizo justamente para darle sostenibilidad fiscal, para que se pueda pagar en el futuro de las jubilaciones. Los cálculos que se hicieron con datos que eran de un censo del año 2011. La realidad es que en el 2023 se hizo otro censo, se conocieron los datos en el 2024, y con los datos actuales, reales de la población, el promedio es 63 años. Mucho más grave de lo que se pensaba cuando se hizo la reforma del 23. Claro. Lo cual, según nuestros cálculos, la mitad de lo que se ganó con la reforma del 23 ya se fue, pero no se fue por el diálogo social, se fue porque la realidad era mucho más compleja desde el punto de vista demográfico que lo que pensábamos con datos viejos. Los datos nuevos del censo nos dieron una bofetada al Uruguay y a su sistema jubilatorio, mostrando que la reforma que se hizo tiene la mitad del efecto que se pensaba. Y la otra mitad, de hecho, se puede hasta desaparecer con esto que plantea el diálogo social de bajar a los 60. Ignacio, pero esto puede poner en riesgo, por ejemplo, el grado de inversor de Uruguay, el financiamiento de Uruguay de futuro. ¿Qué impacto puede tener el grado de esto? inversor responde a que aquellos que están analizando profesionalmente la posibilidad de pago de un país que pide financiamiento internacional tienen que acreditar que ese pago se va a realizar en el largo plazo, ¿no? Porque es una emisión a muchos años hacia adelante. El gobierno emite un bono capaz que a 30 años o a 20 años. Hay alguien, porque profesionalmente en el mundo, que no solo mira al Uruguay, no mira a todos los países del mundo, que son las calificadoras, que dicen, bueno, usted, que es un fondo de inversión de cualquier país, quiere comprar ese bono de Uruguay, quédese tranquilo que esto en el largo plazo se va a pagar, Uruguay no va a tener ningún tipo de problema. Ahora, si Uruguay cambia su sistema jubilatorio y se le carga fiscalmente a las futuras generaciones unas jubilaciones que no se van a poder pagar, es obvio que una calificadora luego va a tener que decir, pará, déjame revisar, porque yo no puedo certificar que esto se va a pagar si ahora estamos prometiendo jubilaciones a muchas más personas, porque bajar la edad implica que va a haber más personas porque van a vivir mucho más tiempo, porque las personas viven cada vez más tiempo. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Exacto. Y esa es la pregunta que se hacen con razón y aparecen estas dudas. El gobierno asegura que no va a haber ningún tipo de efecto negativo desde el punto de vista fiscal. La duda que nosotros tenemos, y con razón, es si los cálculos que se hacen por parte del BPS dice que esta baja de la edad a 60, porque el aumento jubilatorio, que el monto jubilatorio es muy pequeño, cuánta gente va a elegir no jubilar, si va a preferir seguir hasta los 65, hay que ver si eso se convalida en la realidad. El antecedente, y esto me parece importante para cerrar este bloque, digamos, el antecedente del año 2018, que fue cuando el BPS facilitó jubilaciones
los cálculos daban, por poner un número, que el aumento del gasto iba a ser de 100. La realidad, después de pasar varios años, fue 8 veces más caro. O sea, fue 800, no 100, el cálculo del aumento de los costos fiscales de aquella medida que flexibilizó jubilaciones en el año 2018 bajo el mandato de Murro, o sea, las famosas modificaciones de Murro al sistema de seguridad social. Por lo tanto, los antecedentes que hay en el BPS con respecto a los cálculos de cuánta gente se va a jubilar o no, y no son muy buenos, ¿no? Sepamos que se equivocaron por 8. Fue 8 veces más caro de lo que se había dicho. Vamos a una pausa y ya seguimos con el licenciado Ignacio Munyo aquí en Hablemos de Algo. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes, un abrazo a la audiencia de Canal 10. Aquí estamos, como todos los días domingos, analizando el tiempo. Bueno, un domingo 26 de julio que se está presentando con tiempo húmedo y nuboso. Alguna inestabilidad a esta hora se está registrando acá en el sur de Río Negro. Algunos chaparrones escasos y aislados no se descartan a la hora de la mañana. Luego va mejorando. La máxima hoy en el sur y este 18 grados. Y entre 19 y 21 para el centro y norte del país, con vientos del norte suaves con periodos moderados. Mañana lunes se esperan lluvias y tormentas, fundamentalmente en el norte de Río Negro. Acá en el sur no se descarta alguna lluvia también aislada, pero menos posibilidad. En el caso de ocurrir, no serían tan importantes los milímetros esperados. Tampoco son demasiados, pero en el norte de Río Negro esperamos para mañana promedio que van de 5 a 15 milímetros y menos de 5 milímetros acá en el sur. Un lunes que se va a mantener templado, 19 a 20 la máxima en el sur y este, 24 a 25 en el centro y norte, con viento que del norte irán cambiando ya al sur-sureste, suaves a moderados. El martes se espera tiempo más fresco y húmedo, probable que el martes tengamos también chance de lluvias, probables tormentas aisladas, como decíamos va a ir bajando un poco la temperatura. Entre el miércoles 29 y el jueves 30, ya con tiempo más estable, más fresco a frío, nubosidad variable. Y atento que el próximo viernes 31 es probable que retorne nuevamente la inestabilidad con lluvias y tormentas de variada intensidad. Así que una semana que viene variable, viene cambiante, algo más templada de lo normal entre mañana y pasado. Ya el miércoles y jueves bajan notablemente las temperaturas, a la expectativa de un nuevo desmejoramiento, insisto, para el último día del presente mes de julio. Bueno, estamos con esta condición del Niño, con lo que pasó las lluvias y las tormentas la semana pasada, fueron una elocuente señal del fenómeno del Niño que ya empieza por estas horas, por estos días, a mostrar ya esta señal. Estamos siendo testigos del desarrollo ya del fenómeno, su consecuencia en la región. Así que bueno, estamos atentos a cómo va evolucionando esto en las próximas semanas y en los próximos meses. Aquí debajo está nuestra línea de comunicación. Recuerden que todos los días en Carve y el Oriental Agropecuario estamos con análisis meteorológicos, con información de tiempo actualizada. Así que bueno, quedamos a las órdenes. Un abrazo grande, buena jornada de domingo y hasta la semana que viene. El mercado ganadero cerró una nueva semana con valores firmes impulsados por una oferta limitada de ganado bien terminado y una industria que continúa demandando haciendas. Las entradas se mantienen relativamente cortas, la faena sigue en buenos niveles y la reposición acompaña la firmeza del gordo en un escenario en donde el productor continúa bien posicionado para negociar.
Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. La parasitosis interna de los bovinos sigue siendo un problema sanitario importante que afecta el desarrollo y la ganancia de peso, sobre todo en las categorías más jóvenes. 6x6 de Compañía Cibeles, un producto único en Uruguay, es una combinación de ivermectina con fosfato de levamisol. Esta combinación recupera la eficacia de la ivermectina, sobre todo contra las formas resistentes, así como también las formas inhibidas que se activan en verano y van a ejercer su daño en el otoño y durante todo el invierno. El 6x6 de Compañía Cibeles, a una dosis de 1 mililitro cada 25 kilos de peso vivo, es el producto indicado para el tratamiento del destete de los terneros. 6x6 es un producto innovador de la Compañía Cibeles. Llega la promo 4 rumbos de Veterinaria Bortagaray, donde podés ganar una Renault Oroch 0 kilómetro. Cada $150 sumás chances y con marcas seleccionadas las triplicás. Además, durante la promoción habrá sorteos intermedios en nuestras sucursales y el gran sorteo final el 17 de octubre. Vení a Veterinaria Bortagaray. Seguimos en este Hablemos de Agro, estamos con el licenciado Ignacio Munyo. Ignacio, desde Ceres hablaron de que este es un presupuesto expansivo del gobierno, fijando más impuestos. Y estimaban unos 600 millones de dólares. Ustedes desde Ceres proponen, con el ahorro del gasto, 550 millones de dólares. Y definís en 3 gastos: esencial, básico y complementario. Hacen un poco... Sí, la radiografía de lo que es eso y cómo se llega a los 550. Nuestro planteo se basó en la idea de que si queremos que Uruguay crezca, que ha sido la premisa de este gobierno y de la campaña electoral, Uruguay necesita crecer más. Bueno, hasta ahora lo que el gobierno está planteando desde el punto de vista fiscal es más impuestos, porque se han agregado impuestos y permanentemente hay una sombra de que pueden venir más impuestos. Eso no contribuye en nada a que haya más inversión y más crecimiento. Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer para mantener las cuentas fiscales en orden, para que el déficit no se vaya? Bueno, hay que buscar un plan alternativo, un plan B. El plan B es achicar gastos en vez de subir impuestos. Y todavía si uno le quiere agregar un condimento extra, pero hay algunas compromisos, necesidades del país que las compartimos todos, que Uruguay tiene que generar mejores políticas en seguridad, no hay duda, que es la principal preocupación de la gente. 2, la situación de calle, gente en situación de calle, o sea, es un problema que está vivo y lo tenemos presente todos. Y la primera infancia. Esos son esenciales. Donde se juega el futuro de las personas. Para esos 3 aspectos o frentes hay consenso. O sea, creo que nadie a esta altura en el Uruguay no considera que son centrales. Y el presupuesto se focalizó en eso, la rendición de cuentas se está focalizando en eso. El presupuesto anterior, incluso el gobierno anterior y la rendición de cuentas, basta mirar y recordar que son los mismos temas. No es que acá se está innovando, no. Ahora, ¿cómo se hace para darle más recursos a eso? Nuestra propuesta es decir, bueno, achiquemos de otros lados, no ir a recaudar con impuestos que van a generar contracción económica, o por lo menos desincentivo a la inversión. Pero 550 millones de dólares. ¿Y ahí fuimos a buscar en lugares que no están en lo esencial? Y ahí viene esta clasificación que hicimos. ¿Dónde hay que recortar? Y bueno, vamos a empezar a ver qué se gasta. En primer lugar está lo de las jubilaciones y la seguridad social, que eso es más o menos un 25%, 30%, entre 25 y 30% del gasto, que eso no lo podemos tocar. Entonces, vamos a dejar todo, a revisar todo menos la jubilación. Bien. ¿Qué te queda? Te queda 3 categorías según nuestros criterios. Lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lo que hace el funcionamiento
mínimo del Estado de su concepción, o sea, asegurar la convivencia de las personas, asegurar que se pueda vivir en un país. Necesita seguridad, justicia, juez y gendarme, la básica del Estado. Necesitas tener un relacionamiento del país con el exterior, o sea, una cancillería, alguien que pueda promocionar el país para tener comercio, para poder tener relacionamiento con otros países, y necesitas una hacienda para administrar estos recursos. Eso es lo esencial, lo básico. Eso es muy chico en el Uruguay, en porcentaje de total de gastos. Se lleva una proporción pequeña y de hecho en los últimos 20 años se ha reducido. O sea, Uruguay invierte menos en lo esencial, y acá quiero remitirme el Poder Judicial al Poder te Judicial, lo reclama. al Poder Judicial, que pidió 100 en el último presupuesto y le dieron 6. 6 de cada 100, cuando el Poder Judicial tiene que lidiar con el crimen organizado, con los narcos, con situaciones cada vez más complejas, y no da abasto. Entonces le estamos amarreteando, digamos, o no dándoles nada prácticamente de lo que está pidiendo alguien que tiene una tarea central de la principal preocupación del país, pero sí estamos destinando a otros recursos que no es que le estamos dando extra, no estamos revisándolo. Y ahí viene las otras partes del gasto. Lo esencial no recibe nada. Y de hecho se le está achicando y achicando periodo tras periodo. Lo básico que le llamamos nosotros, que es educación, salud, vivienda, adolescencia, CAIF, todo esto, más o menos, esto sí ha crecido, pero no es el que creció más en estos años. Que el que creció más es lo que no es nada, esto que es todo el resto que llamamos complementario, que se multiplicó casi que por 3 en los últimos 25 años, por 3, en términos per cápita. Hay 3 veces más de gasto por persona en términos reales en los últimos 25 años, en lo que es, digamos, secundario, no es lo esencial ni lo básico del Estado. Ahí es donde hay que ir a buscar recursos. Ahí es donde hay que decir, bueno, miremos a fondo esto, pero casi que en un criterio de presupuesto base cero. O sea, digamos, ¿qué es esto? Amerita acá, ¿cuánto? Y ahí aparecen los recursos. Para empezar, el Instituto Nacional de Colonización. Dijimos, bueno, vamos a estudiarlo un poco, ¿no? O sea, ¿tiene sentido destinar la cantidad que se presupuestó de compra de campos para los próximos años? 120 millones de dólares se planteó en el presupuesto de compra de gastos. Más de dólares fueron 30, pero ahí eran 120 planteados. ¿Tiene sentido seguir con esa política que no logra sus objetivos? De mantenimiento que tiene. Hay que hablar del mantenimiento de la estructura. Sale más caro pagarle a un funcionario de colonización por el trabajo burocrático de colonización que a un peón rural trabajar en un campo. O sea, gana más un funcionario de la administración del Instituto Nacional de Colonización que lo que sale producir por persona en un campo. Vos proponés cerrar colonización, Ceres. Nosotros analizamos a fondo y proponemos una transición hacia ir desmantelando paulatinamente el instituto, frenar obviamente las compras de una y después con la situación actual ofrecer distintas alternativas para que haya por parte del Estado una posibilidad de vender algunos de los campos que ya están, con voluntad del que está de abandonarlo a cambio de algunos subsidios que planteamos para la transición. Después que los arrendamientos se parezcan un poco más al mercado, no estén tan alejados del mercado. En algún sentido, revisar si primero no cumple con su función, y como no cumple con su función y sale tan caro, bueno, esa plata, esos recursos que los uruguayos destinamos, en este momento, ante las prioridades que compartimos todos, de vuelta, seguridad, primera infancia y situación de calle, pensamos que es mejor dedicarlas en este momento ahí que ir a comprar campos de colonización, dado lo que sabemos que su funcionamiento, lo estuvimos estudiando, o sea, no es que es un gran programa que tiene excelentes resultados, no, o sea, no pasa eso. Ahora, hay excepciones, ¿no? O sea, la cuenca lechera, o sea, no estamos hablando de una desmantelación automática total, sino lo que funciona se podrá justificar, pero estamos hablando que lo que funciona es menos del 10%, ¿no? O sea, de esos campos. Ahora, Ignacio, si esto no ocurre, si no se va por este camino y estamos en este escenario hoy de gasto, de déficit, hablábamos en el primer bloque de las posibilidades de endeudamiento también, ¿cuál es el camino? ¿O tomar deuda o aumentar impuestos? Bueno, o sea, lo que se está haciendo es aumentar deuda, esto se viene haciendo a lo largo de 20 años, y aumentar impuestos, en algunos gobiernos se hace con más énfasis, en otros no. En el gobierno del Frente Amplio se aumentó generalmente impuestos, en el Partido Nacional no se aumentó impuestos y ahora se está aumentando impuestos de nuevo. Pero en todo se aumentó la deuda, ¿no? La deuda, Uruguay tiene acceso, tiene deuda a tasas baratas y lo utiliza permanentemente cada vez más, ¿no? Este año va a ser una emisión récord, cerca de 6.000 millones de dólares que Uruguay se va a endeudar con el resto del mundo y con propios uruguayos que financian al gobierno, y eso contribuye, entre otras cosas, a que el dólar esté en los niveles que está, ¿no? Porque es un ingreso de recursos del exterior que hace que Uruguay
se encarezca con respecto al resto del mundo. Vamos a hablar algo del dólar también enseguida de la pausa. Ya continuamos aquí en Hablemos de Agro. Placer enorme de reencontrarnos en Hablemos de Agro. Hoy vamos a hacer una puesta a punto sobre el tema riego, que es un tema que sin dudas ha estado en agenda en el último tiempo, los últimos meses, los últimos años. En nuestro país estuvo muy presente en la última campaña electoral, en las últimas elecciones. Es un tema que sin dudas, más allá de ser uno de los grandes desafíos del sector productivo nacional, también es uno de los grandes desafíos de Uruguay como país, un país que tiene tasas de crecimiento relativamente magras en el último tiempo, y el riego podría ser una de las opciones más seguras de crecer rápidamente y además también generar otro tipo de beneficios asociados, como por ejemplo el tema contención de crecientes en la medida que se puedan construir algunas represas, estabilizar rendimientos y mitigar efectos adversos de situaciones climáticas extremas como, bueno, en el último tiempo hemos tenido con bastante frecuencia. Rápidamente miremos algunos meses hacia atrás la sequía del último verano y su impacto en la producción, que después obviamente es impacto en la economía nacional. Hubo dos artículos interesantes en la última, hay dos artículos interesantes, debo decir, en la última rendición de cuentas, vinculados uno a beneficios fiscales a socios de proyectos compartidos y el segundo a exonerar rentas derivadas a proyectos de embalse para represas multiprediales. Lo que se afirma desde Regadores Unidos, por ejemplo, es que aún falta algo de comunicación de parte de la Comisión Interministerial o de los distintos actores del sector político y demás de cómo se implementarían estas cuestiones o bien de qué se trata, porque sin dudas que son situaciones muy interesantes para un riego que tiene una inversión que puede superar los $4.000 por hectárea. Entonces, sin dudas que poder generar una menor burocracia, incentivos fiscales y no diría hacerlo más barato, pero sí poder hacerlo de alguna manera más viable a infraestructura para poner a andar proyectos de riego, sin dudas que es muy interesante para nuestro país. Vayamos entonces a algunos números que pueden ser representativos. En zafras complejas, como fue la última campaña, podrían haber pérdidas de hasta $700 por hectárea en soja y maíz que no se darían en caso de tener una situación que fuera hacia el control y manejo de las aguas, como sucede con el riego. Con un 2% de la lluvia que cae a lo largo del año en nuestro país, se podría solucionar los temas de riego a nivel productivo sin afectar los caudales naturales. Por lo tanto, podemos ver con claridad que no se trata de un tema de disponibilidad de agua, pero sí se trata de un tema de, podemos llamarle voluntad política en algún caso, pero más bien infraestructura e inversiones asociadas al riego y no de la materia prima, podríamos decir, o del agua en sí misma, debo decir, que sin dudas que es suficiente en un país seco donde llueve mucho, como se le suele decir a Uruguay. Por otro lado, el tema energía eléctrica y tarifas. Un 80% de los costos asociados al riego están vinculados a la energía eléctrica. Esto hace que muchas veces también regar con combustible sea más barato. Uruguay tiene, Paraguay, por ejemplo, riega con un 40% de lo que le sale a Uruguay. Argentina con un 50% de lo que es el costo en nuestro país y Brasil con un 70% de lo que es el costo. Son competidores directos a la hora de la producción de las mismas materias primas. Sin dudas que este es otro de los temas a revisar. Y para cerrar, algunas de las cifras algunos números de Regadores Unidos, que tiene unas 72 empresas con unas 60 a 70 mil hectáreas bajo riego, de un total de 80 a 90 mil hectáreas que hay en la totalidad del riego bajo pivot en nuestro país. Para redondear, tan solo un 10% del maíz que se planta en Uruguay es regado y un 2,2% de la soja que se planta es regada. Por lo tanto, ahí vemos que hay un espacio enorme para crecer, pero sin dudas que finalmente tienen que haber algunas decisiones políticas, cuestiones vinculadas a la burocracia, a poder viabilizar estos proyectos de riego, por ahí con incentivos fiscales, por ahí con generar una estructura que a los productores le permita acceder a este tipo de proyectos. Sin dudas que por ahí, por el tema riego, pasa uno de los grandes desafíos del sector productivo y me animaría a decir del Uruguay en su conjunto.
uruguayo mantiene una operativa fluida con la soja como principal referencia. En la última semana se consolidaron negocios por encima de los $400 por tonelada, impulsados por la recuperación de Chicago y por compras chinas, lo que permitió prácticamente cerrar la comercialización de la zafra 2025-2026. Mientras tanto, los cultivos de invierno presentan una buena implantación y la atención del productor comienza a centrarse en la planificación de la próxima campaña de verano. Llegó el nuevo yogur griego con Aprole. Pero si es con Aprole, es uruguayo. Pero acá dice griego. Entonces es el primer yogur greco-uruguayo tan greco-uruguayo como filosofar sobre su cremosidad mientras estudias para el parcial de historia. como sumarle probióticos y proteínas a tu receta mientras te mira Sócrates. De 18 de julio de agosto. Solo o acompañado es tan rico que no se resiste ni el gran Zeus ni Helena De San Jacinto. Rico, cremoso, alto en proteínas, probióticos y una versión sin azúcar. Probá el nuevo yogur greco-uruguayo en cualquiera de sus presentaciones. Con Aprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería, comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. A donde vayas, caete con un Rosés. Normalmente dejamos a nuestras majadas fuera de la planificación forrajera. Para eso en Cibeles contamos con 2 bloques bien diferenciados para corderos y ovejas. El bloque Flashing es un suplemento energético y proteico para aumentar la tasa de preñez y porcentaje de melliceras en nuestra majada. Es muy palatable y contiene mucha energía y proteína. También se le puede dar a los corderos luego del destete. Por otro lado, contamos con el bloque periparto, ideal para las ovejas en la última etapa de su gestación. Debemos comenzar 30 días antes del parto. Este bloque aumenta el peso al nacer, aumenta la fluidez de calostro y previene la toxemia de la preñez. El consumo recomendado para estos bloques es de 150 a 300 gramos diarios. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva
congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Bueno, continuamos en esta mañana domingo. Ignacio, el tema dólar había quedado así flotando, esa idea de hablar algo también. Ahora vamos a meternos en otras iniciativas que han estado trabajando ustedes en Ceres. Caso, por ejemplo, el tema puerto, Portland, que también Uruguay allí tiene una inversión importante con respecto a lo que es el tema de ANCAP, y es un tema que se está discutiendo. Pero, ¿qué se puede esperar con respecto al dólar en Uruguay en este contexto y en este escenario? Bueno, ahí la política monetaria de este gobierno ha sido contundente y ha sido continuidad del gobierno anterior, no intervenir. O sea, el Banco Central no interviene en el mercado de compra, no compra ni vende dólares. El valor del dólar es el que pone el mercado, y el mercado se basa en oferta y demanda, y hay mucha oferta de dólares y poca demanda, y el precio es el que está. Que es un precio que Uruguay lo deja caro, porque más allá de decir que si hay o no atraso cambiario, que es una palabra compleja porque implica una definición y toda una discusión entre los economistas, acá lo que es indudable es que Uruguay es caro. Y está caro con respecto al resto del mundo, y está caro con respecto a su historia. Porque con este dólar, este valor actual, que es el que pone el mercado, Uruguay lo deja caro. ¿Qué implica que esté caro? Y bueno, que para poder exportar, ¿quiénes están exportando en buenas condiciones? Los que tienen un precio internacional que lo favorece, que es el sector de la carne. O sea, yo siempre me pregunto en estos días bueno, si el precio de la carne estuviera como estaba hace unos años atrás, 30% abajo, ¿qué sería de todo el agro del Uruguay? ¿No? Porque una carne arrastra a otros sectores, ¿no? Claro. O sea, entonces hay que seguir rezando para que el precio de la carne se mantenga en estos niveles por varios años más. Hay muchos analistas y amigos de ustedes que creen que esto puede pasar. Víctor Corelli lo dijo en Durano. ¿Vos crees, Ignacio, que se sigue priorizando más cuidar la inflación que darle competitividad al sector agroexportador? Y bueno, la política del Banco Central es clara, o sea, compromiso absoluto con una inflación del 4,5%, ni más ni menos, eso es lo que dice el Banco Central. Entonces, uno basta ir para atrás y encontrar cómo llegó la inflación a estos niveles. Estaba a niveles de arriba del 10% a fines del 2021, estaba arriba del rango. Acuérdense que teníamos un rango que era de 6 a 3, después este gobierno habla solo de un objetivo, ya no de un rango. Estaba en 10, arriba del 10, en diciembre del 2021, con un dólar en 44 en aquel momento. Bueno, el dólar a partir de ahí empezó a caer, y la inflación cayó, y bueno, y con el dólar planchado la inflación se mantiene más o menos en esos niveles. La gran duda que tiene el Uruguay, porque esto es una duda del país, que habrá que ver si en algún momento pase, si Uruguay puede procesar una suba del dólar sin que haya una suba de la inflación. Porque una suba del dólar con una suba en el mismo nivel que la inflación no es una ganancia de competitividad, porque lo que ganás vendiendo afuera te encareces adentro, y eso pasa mucho en Uruguay. Entonces, aquello de que el dólar suba no es una solución mágica, porque tampoco te soluciona los problemas de competitividad, que el Uruguay lo hacen caro básicamente el Estado. Eso es el Estado el responsable de que Uruguay sea caro, y porque pone muchos impuestos y porque cobra tarifas en los servicios públicos, fundamentalmente combustibles, energía eléctrica y agua, ojo con el agua, ¿no? Y mira que es un insumo muy importante y caro, que las tarifas que cobra, están cobrando impuestos para financiar el Estado, el tamaño del Estado. Eso es lo que hay que entender. Uruguay es caro porque el Estado es grande, y es una decisión que se ha sostenido a lo largo de mucho tiempo. El Estado crece ininterrumpidamente desde hace muchos años. La única vez que los funcionarios públicos del tamaño del Estado se redujo fue después de la crisis del 2002. Ahí hubo un periodo que bajó, pero después a partir del 2005 hasta ahora es sostenido, digamos, ininterrumpido el crecimiento del gasto, movilidad de los funcionarios públicos y del aparato, de las normas, porque no es solo el tamaño, también la injerencia. Claro. Ignacio, ¿y qué pasa con el tema a propósito de competitividad en un país exportador como es este, donde también están las importaciones que van muy hacen a lo que son las actividades? El tema puerto, hemos estado en estos días con el tema puerto como un tema central nuevamente en la agenda. El puerto es un gran problema, es un drama, porque la verdad que condiciona tremendamente el tener un monopolio en el puerto, y hasta un sindicato de un monopolio. Entonces
La llave del puerto está en muy pocas manos. Y para el Uruguay el puerto históricamente ha sido absolutamente central. O sea, los costos que impone hoy el puerto de Montevideo al sector exportador y al sector importador son muy grandes. Y bueno, la ley de competitividad que está enviada al Parlamento, que se va a empezar a discutir en algún momento cercano, espero, implica en su contenido algunas reformas importantes en materia del funcionamiento del comercio exterior asociado con el puerto, el sistema de aduanas, el sistema de despacho, los registros necesarios para importar. O sea, es muy importante bajar el costo de importar, porque importar más barato también te termina, como consecuencia, poder exportar más competitivamente, porque muchas veces son insumos para la exportadora, aparte que te reduce el costo de vida y el consumo interno. O sea, a facilitar la importación con menores costos de importación está previsto en esta ley, que ojalá avance en el Parlamento, ojalá que no se reduzca su impacto con la discusión parlamentaria, porque tiene aspectos importantes para mejorar la competencia interna y eso va a abaratar y mejorar la eficiencia. Y mi mayor preocupación no es en el Parlamento, sino una vez que salga del Parlamento, cuando se tenga que reglamentar esta ley en decretos y que el propio gobierno, el propio Poder Ejecutivo, tenga que poner en funcionamiento. Entonces, a mí me preocupa que la propia burocracia, una ley que busca reducir la burocracia, va a quedar en manos de la propia burocracia que se protege a sí mismo. Entonces, la burocracia pueda terminar generando anticuerpos para que la desregulación que plantea la ley termine generando una nueva regulación. Claro. No una simplificación o eliminación de normas. Bueno, eso habrá que verlo, lo vamos a ver en el próximo año. Y recién después, dentro de un año, podremos saber si esta ley realmente tuvo impacto o podrá tener impacto por cómo queda, ¿no?, establecido. Bien, pausa. Vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Hablemos de Agro. Presenta Steel para su promo 100 años, 100 inviernos. Durante julio, descontamos 10% off en todas las motosierras a combustión. Steel, 100 años contigo. Nacidos para la naturaleza. La encuesta que mensualmente realiza el Plan Agropecuario denominada RING, la Red de Información Nacional Ganadera, ayuda a explicar lo que es la situación actual de oferta de animales a faena, porque, bueno, es lógico, estacionalmente siempre se da, con el arranque del invierno hay un deterioro de las pasturas, pero en este invierno que ha sido tan crudo, con poco sol y faltaba agua hasta la semana pasada, bueno, el deterioro tanto de la disponibilidad forrajera como de la calidad del forraje disponible ha sido bastante marcado. En el caso del campo natural, bueno, no sale nada de ganado a esta altura del año de campo natural, pero bueno, en grandes números el descenso de la calidad de forraje, quienes calificaban que la calidad del forraje era bueno o muy bueno, pasó de 2/3 de los productores consultados a 1/3 en solamente un mes. Y en el caso de las pasturas mejoradas, tanto verdeos como praderas y mejoramientos extensivos, hay una caída de la condición de esa pastura también muy marcada. Esto es lo que ha hecho que en estas últimas semanas la disponibilidad de animales provenientes de pasturas se haya reducido de forma significativa hasta esta última semana, que apareció un poco más de ganado porque, bueno, los excesos de precipitaciones llevaron a que varios productores decidieran alivianar los verdeos para no deteriorarlos, pero salvo esta coyuntura, bueno, la disponibilidad ha sido escasa. ¿A qué ha llevado esto? Bueno, a una generalización del uso de la suplementación por parte de los productores, que por cierto es muy bienvenida, ¿no? De acuerdo a lo que dice la encuesta del Plan Agropecuario, 8 de cada 10 productores están suplementando con raciones, con sales minerales, con diversidad de productos a algunas de sus categorías de ganado, y eso es, por supuesto, algo favorable, que tiene que ver no solamente con los
con el rápido deterioro de las condiciones forrajeras y de la disponibilidad de forraje, sino también con los altos precios sectoriales, ¿no? Los altos precios de las distintas categorías ganaderas que alientan a los productores a invertir y hacen que esa inversión en suplementación sea relativamente más barata, teniendo en cuenta el alto precio de los animales que se están suplementando. Se han suplementado fundamentalmente terneros y terneras, pero también vacas de cría, vaquillonas, y bueno, y eso es una tendencia, por cierto, que es favorable y que tiene mucho que ver con los altos precios a los que ha llegado la ganadería en el Uruguay, y que todo indica que son valores que algo más o algo menos, pero que se van a mantener firmes en un mediano plazo. Presentó Stihl para su promo 100 años, 100 inviernos. Durante julio descontamos 10% off en todas las motosierras a combustión. Stihl, 100 años contigo, nacidos para la naturaleza. Llegó el nuevo yogur griego con Aprole. Pero si es con Aprole, es uruguayo. Pero acá dice griego. Entonces es el primer yogur tan greco-uruguayo como filosofar sobre su cremosidad Mientras estudias para el parcial de historia. como sumarle probióticos y proteínas a tu receta mientras te mira Sócrates. De 18 de julio de Gaboto. Solo o acompañado es tan rico que no se resiste ni el gran Zeus ni Helena. De San Jacinto. Rico, cremoso, alto en proteínas, probióticos y una versión sin azúcar. Probá el nuevo yogur en cualquiera de sus presentaciones. Con Aprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! A donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmiten la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria.
Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Cuarto bloque de este Hablemos de Agro, aquí en Canal 10. Estamos con el doctor Ignacio Munyo. Venimos hablando de competitividad, venimos hablando de, lo que es el tema cuarto, lo planteaba Martín. ¿Cómo ves el tema de inserción internacional? Para Uruguay es la vida de eso. ¿Cómo ves la gestión del actual gobierno en lo que es la inserción internacional, la apertura de nuevos mercados? Bueno, ahí soy optimista, ¿no? Soy optimista por algo central, que me parece, más allá de los resultados que estamos viendo o resultados que puedan venir. Yo creo que lo que a mí me despierta más optimismo es que se ha logrado una especie de consenso a nivel nacional de que es bueno abrirse al mundo, que es bueno tener mayor nivel de inserción internacional, que es bueno acceder al mercado, pero también obviamente que ingresen productos de otros países y tener acuerdos de comercio, que es bueno para el país. Eso, que es fácil hoy decirlo, hasta hace no mucho no era un consenso, de muchos pensaban, mucha parte del espectro, fundamentalmente el espectro ideológico más del sector de la izquierda, estuvo siempre en contra de esto, de la apertura, de haber que proteger la industria nacional. O sea, ahí hay un cambio de paradigma, me parece, que hay que resaltarlo, porque es muy positivo para el país. Yo lo pongo casi que en paralelo al paradigma de la macro y de la inflación, ¿no? Uruguay, ya nadie dice que es bueno que la inflación sea alta y usar la inflación para financiar el déficit. Es como que eso lo aprendimos y ya no está en discusión. Bueno, ahora está pasando algo parecido con la apertura comercial. O sea, Uruguay necesita estar abierto, Uruguay necesita vender al mundo en mejores condiciones, por lo tanto tiene que también recibir productos del mundo y hablar ese lenguaje. Y me parece que se está logrando, por suerte. Ahí tenemos el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ya está en vigencia, y otros temas en carpeta, otros acuerdos en carpeta, caso del Transpacífico. O sea, ¿pensás que en el corto plazo podríamos mejorar aún más el acceso a partir de algunos de estos? Pasa que en inserción uno puede querer, pero después el tango se baila de a dos, ¿no? Necesitas que el otro también quiera. Por suerte me dicen que va avanzando rápido lo del Transpacífico. Uruguay está haciendo los deberes, eso es importante. Tengamos claro que para entrar al Transpacífico la pelota primera la tiene Uruguay, tiene que hacer reformas a nivel del Estado, de las compras públicas fundamentalmente, y de funcionamiento de las empresas públicas para poder darle tratamiento adecuado a las empresas de los países del Transpacífico. Eso está incluido en la ley de competitividad que hoy mencionábamos. O sea, se hicieron los deberes. O sea, en la ley, que habrá que ver cuando se vote, si se termina de aprobar, pero está en el proyecto de ley los requisitos necesarios para ingresar al Transpacífico. Y ahí lo cual eso sería muy importante, ¿no? Porque estamos mostrando, o sea, la voluntad a los miembros del Transpacífico que Uruguay quiere y está haciendo los deberes. ¿Ahí entra a revisar algunos monopolios, por ejemplo, o no? No, el Transpacífico básicamente quiere que sean las reglas de juego claras a la hora de hacer las compras estatales y que las empresas de los países, de los miembros, tengan las mismas condiciones, ¿no? Todos los países tienen algunos monopolios, empresas públicas. No es una reforma, digamos, de los cimientos del Uruguay, sino adaptarse a las buenas prácticas internacionales que implica un acuerdo de libre comercio moderno, que no lo tiene el acuerdo Mercosur de la Unión Europea. ¿Pero por qué no lo tiene? Lo tenía. Brasil lo sacó. En la última ronda de negociación, Lula, antes de que se terminara de cerrar, cuando empezó este tiro y afloje entre Francia y Brasil, dijo, no, nosotros queremos hacer política industrial con las empresas públicas, déjennos tener discrecionalidad. Entonces salió del acuerdo Mercosur-Unión Europea que estaba. Entonces no generó esta discusión en el Uruguay. Pero el Transpacífico lo tiene y ahí nos vamos a zafar. ¿Cómo opera algo, si se quiere, intangible, que son las relaciones personales, por decirlo de alguna manera, entre los gobernantes? Digamos, la relación con Trump o con Xi Jinping, la relación en el Mercosur, ahora hay elecciones en Brasil. ¿Qué pasa si gana Lula? ¿Qué pasa, por el contrario, si gana Bolsonaro? ¿Qué pasa el relacionamiento del gobierno actual uruguayo con Milei? ¿Cómo operan esas relaciones personales o políticas, afinidades políticas, por decirlo? Creo que son importantes, pero menos de lo que a veces pensamos. En el Mercosur, por ejemplo, hay toda una estructura que tiene vida propia, ¿no? O sea, lo hemos visto con Bolsonaro. O sea, Bolsonaro era totalmente pro apertura del Mercosur,
estaba totalmente alineado con lo que Uruguay impulsaba. La realidad es que Itamaraty no lo dejó. O sea, no cambió nada. Pasó el gobierno entero de Bolsonaro y el Mercosur no cambió nada cuando él lo decía de forma explícita que quería cambiar radicalmente el Mercosur. Y la realidad es que Brasil no pudo. Imagínense que es el 80% del Mercosur. No pudo cambiarlo porque tiene una estructura dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño que es piedretrista, ve el acuerdo y dice, bueno, que hay un acuerdo firmado. Y tiene razón, porque en el fondo acá es lo de la discrecionalidad, ¿no? Y en Brasil es difícil sacar la discrecionalidad. Hay un acuerdo que limita las posibilidades individuales de cada país. Con Estados Unidos es otra cosa, pero Estados Unidos estás con un gobierno que está generando aspectos nuevos, por ejemplo este escudo de las Américas, que Uruguay quedó afuera, donde se busca coordinar toda la política de seguridad a nivel regional, contra el crimen organizado, poner recursos comunes, compartir información. Yo creo que es una pena que Uruguay no esté ahí. Me parece que no estar ahí nos deja fuera de un nivel de conocimiento de un problema que es gravísimo, que no lo estamos incorporando, ¿no? O sea, los que saben y están lidiando con ese problema y están en la frontera, están en ese ámbito. Uruguay quedó al margen. No sabemos las razones de fondo, pero claramente tiene que ver con la afinidad que existe o no con el gobierno norteamericano. Bien. Entonces importa, sí, en algunos casos más que en otros, porque en el Mercosur la prueba está que han pasado todos los colores y no lo mueven. Es muy difícil de mover este barco. Nos vamos a la pausa y ya encaramos la recta final en esta mañana domingo aquí en Hablemos de Agro. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, el gusto de estar nuevamente con ustedes en este encuentro semanal para hablar de lo principal de los agronegocios. Muchos temas en la semana, sigue subiendo el petróleo y con eso el escenario de incertidumbre a nivel de lo que es el mercado energético y por supuesto lo que son los combustibles, costo clave para el sector agropecuario que va incorporando un factor alcista. Digamos que a esta altura ya tendríamos que dejar claramente de lado la posibilidad de una nueva baja en los combustibles. Digamos que me quedaría contento con un mantenimiento de los precios. Esto obviamente es una circunstancia global. Lamentablemente Uruguay está con los combustibles caros, particularmente el caso de la nafta. Y bueno, por supuesto esto también impulsa nuevamente al alza el precio de los fertilizantes, particularmente los nitrogenados. Es un escenario complejo que nuevamente tenemos en Medio Oriente. Pero en este escenario, en esta circunstancia, hay algunas cuestiones que se incorporan más positivas. Y claramente este problema con el petróleo nuevamente le pone un factor alcista a los propios granos, porque si suben los insumos, directamente se promueve un aumento también de los precios de los propios productos agrícolas. Y hay un alza particularmente fuerte en los aceites vegetales y por lo tanto en los granos oleaginosos. Y allí se está destacando la circunstancia que se está configurando para la colza, que tiene un área récord en Uruguay, un buen nivel de implantación, sobre todo de las colzas más tempranas. El área ha sido realmente muy grande, hay por supuesto situaciones muy distintas, pero esta expansión del área, récord como decíamos, con buenas perspectivas de rendimiento, coincide con este aumento de precios con valores que están superando los $560. $560 para la mercadería de la próxima cosecha puesta en depósito. Entonces hay valores algo superiores en algún momento de la semana. Por supuesto que, como siempre en la agricultura, el negocio no está cerrado hasta que está la mercadería en el depósito. Estamos ante una alta probabilidad de un niño. Esto va a traer con alta probabilidad buena agua, pero esperemos que no esté asociado a fenómenos, digamos, de circunstancias climáticas que puedan afectar la producción, disrupciones o exceso, por ejemplo, de lluvia o de viento. Si esto logra configurarse en un resultado bueno, obviamente va a ser una interesante compensación después de las pérdidas que causó la sequía en el pasado verano. En el sector cárnico el escenario de precios sigue siendo excepcional y eso también es una apoyatura a agronegocios que están con los números muy finos, con costos en alza, pero que en materia de mercados tienen estas buenas noticias. Seguimos compartiendo novedades en Hablemos de Agro
y nos reencontramos la semana que viene. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería, comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Las enfermedades foliares limitan el potencial de sus cultivos desde etapas tempranas. Sonda es el nuevo fungicida triple mezcla de cibeles con carboxamida, a base de piraclostrobin, epóxiconazol y fluxapiroxat. Le proporciona un plus en el control preventivo de enfermedades como roya asiática en soja y ramularia en cebada. Sonda asegura una protección duradera y estable y gracias a su nueva formulación maximiza la residualidad en el cultivo, protegiendo el potencial de sus cultivos hasta el final. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, Pablo, se nos fue volando el tiempo, nos pasó en Durazno, en la charla de Expo Durazno, nos pasó en el programa, nos quedamos sin tiempo. Ignacio, tenés que volver, pero te vamos a entregar acá, mirá. Muchas gracias. Para compartir. Sé que el vino sos
Hemos compartido en alguna jornada, en alguna cena en Durazno, recuerdo un buen vino de Rosés, así que bueno, exacto. viene bien Y repetir. los amigos de Tranquera, Robert y Lucía, un recuerdo de tu pasaje para acá por el programa. Y bueno, Gracias, Ignacio, por acompañarnos y bueno, hasta la próxima. Un placer. Un gusto. Un placer, Nacho. Un gran gusto. El domingo que viene, Pablo, nos reencontramos nuevamente aquí en Canal 10. El canal uruguayo.